¿Alguna vez han visto a un viejo ser humillado frente a todos y aún así salir con la frente en alto, con una sonrisa serena, mientras la arrogancia del otro se desmoronaba? Se rieron del viejo panzón, del excampeón que ahora parecía solo una sombra de lo que fue. Pensaron que la edad se lo había llevado, que su humildad era debilidad. ¡Ay! ¿Cómo se equivocaron! Él estaba con las manos temblorosas, callado en la esquina, mientras el otro, un muchacho presuntuoso y con la boca llena de oro, se jactaba en voz alta, escupiendo irrespeto en cada frase. Pero su silencio gritaba más fuerte, un grito sordo que solo quienes han sentido el alma herida pueden escuchar. Aquel día lo cambió todo, y quien rió al último, bueno, no fue quien esperaban. Ese día, en mi vieja academia, en el mero corazón de la Ciudad de México, la humildad de un boxeador retirado tumbó la arrogancia de un campeón, y la lección fue inolvidable. Mi nombre es Ricardo, pero para los más veteranos aquí en el barrio, sigo siendo el Toro. Tuve mis días de gloria, levanté cinturones, sentí a la multitud rugir mi nombre. Pero eso fue hace mucho. Hoy, a mis 45 años, mi rutina es muy diferente. Abro el gimnasio que heredé de mi padre, puños de hierro. Incluso antes de que salga el sol y el olor a sudor, cuero viejo y polvo es mi perfume mañanero. Paso las manos por los sacos de arena gastados, recordando cada golpe, cada esquiva. El sonido del saco golpeando, rítmico y constante, es la única melodía que realmente me calma. Es un lugar sencillo, paredes descascaradas, el ring en el centro con las cuerdas ya desgastadas. Pero es mi vida, mi legado. Aquí no solo formamos pugilistas, formamos hombres. Enseño disciplina, respeto, la importancia de nunca subestimar a tu oponente, no importa quién sea o de dónde venga, es lo que mi padre me enseñó y lo que intento transmitir a estos chavos que sueñan con ser alguien. Pero los tiempos han cambiado. Con el retiro llegó el peso de la edad y una panza que insiste en crecer a pesar de mis esfuerzos. La fama, la fama es traicionera, se deshace como humo. Y con ella el respeto de algunos, principalmente de los nuevos. Entrenadores jóvenes que llegan con sus diplomas y lenguaje técnico me miran como si fuera una pieza de museo, un dinosaurio en extinción. Veo el desdén en sus ojos, la risa ahogada cuando me ven amarrándome los guantes para demostrar un movimiento. Para ellos soy solo el viejo Ricardo, el excampeón que se quedó en el tiempo. La arrogancia de estos chamacos me sacaba de quicio, pero siempre tragaba saliva. Humildad, decía mi padre, es la mayor de las virtudes, y la serenidad, yo añadiría, es su mayor arma. Pero confieso, dolía. Dolía ver las miradas de desprecio, escuchar los comentarios a mis espaldas, como si no estuviera ahí. Mira al abuelo del boxeo, todavía cree que puede hacer algo. O ese ya debería estar cuidando a los nietos, no a los boxeadores. Yo solo sonreía, una sonrisa que escondía el punzante dolor en 1900, el pecho, la vergüenza que intentaba no dominarme. Mantengo la cabeza en alto, siempre, porque la dignidad, esa nadie te la quita. Aquel día, el gimnasio estaba más lleno de lo normal. El murmullo era sobre la llegada de Marco la Sombra Delgado. El nuevo campeón de los pesos medios, un chico de 20 y tantos, con un talento innegable y una arrogancia que desbordaba. Él venía de un gimnasio de lujo, de esos con equipo de punta, entrenadores de renombre y paredes con espejos. Él era lo opuesto a todo lo que Puños de Hierro representaba, prepotente, irrespetuoso, y le encantaba humillar a quien consideraba inferior. Yo estaba amarrándome los guantes, preparándome para mostrar la secuencia de un jab directo cruzado a uno de mis alumnos más jóvenes, el pequeño Miguel. Miguel es un chico determinado, ojos brillantes y el sueño de ser un gran campeón, pero con la humildad que muchos ya perdieron.
Él me recordaba a mí mismo cuando era niño, sediento de conocimiento y respeto. El fuerte olor a sudor se mezclaba con el aroma del linimento, creando esa atmósfera única de un gimnasio de boxeo. El polvo danzaba en los rayos de sol que entraban por las ventanas altas. Yo sentía la energía en el aire, una mezcla de expectativa y aprehensión, principalmente por la presencia de La Sombra y su equipo, que parecían dominar el ambiente con su imponencia. Fue cuando oí la risa alta y estridente de Marco, desde el otro lado del gimnasio. Él estaba en el centro del ring, con un séquito de 1900 jóvenes pugilistas y entrenadores alrededor, todos riendo de alguna broma que él contaba. Su mirada se cruzó con la mía, y una sonrisa irónica se formó en sus labios. Levantó la voz para que todos escucharan. «Miren quién sigue de pie, el toro, el rey de los pesos pesados, de la jubilación». La risa se extendió, mi cara se calentó, pero mis puños permanecieron relajados. Miguel, a mi lado, apretó la mano y sentí su indignación. Solo lo miré e hice una leve señal con la cabeza indicándole que mantuviera la calma. Aquella era una lección que no estaba en el entrenamiento, sino en la vida. Era la humildad siendo subestimada, la dignidad siendo puesta a prueba. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos acompañas. Es increíble ver hasta dónde llegan estas historias de superación. Saber de dónde son me motiva a seguir compartiendo estas narrativas que nos recuerdan el poder de la resiliencia y la justicia. En lo que viene, verán cómo la arrogancia de un joven campeón fue confrontada por la serenidad de un viejo boxeador, y la lección que nos enseñó sobre la verdadera fuerza, que muchas veces no está en los músculos, sino en el corazón y la sabiduría. Aprenderán que la verdadera victoria no es humillar al otro, sino levantarse con honor, incluso cuando todo parece estar en tu contra. A pesar de la punzada que sentí en el pecho, respiré hondo y continué con lo que estaba haciendo, como si las palabras de Marco fueran solo el viento. Uno aprende, después de tantos años en el oficio, que ciertas provocaciones no merecen respuesta, que el silencio muchas veces es la respuesta más ruidosa. Miguel, al percibir mi calma, relajó la mano y volvió a prestar atención. Sabía que algo iba a pasar, pero confiaba en mi serenidad. Ya había visto a muchos grandulones arrogantes subirse al ring llenos de sí, y su humildad ser puesta a prueba ahí mismo, en el sudor y el dolor de un golpe bien dado. Marco, sin embargo, no se contentaba con mi silencio. Ese chavo quería espectáculo, quería humillar. Bajó del ring y comenzó a caminar en nuestra dirección con los ojos fijos en mí. El grupo que lo seguía reía y cuchicheaba como una nube de buitres. El olor de su perfume caro, que intentaba disimular el olor natural a sudor del gimnasio, invadió nuestro espacio. Era alto, apuesto, con un brillo de desafío en la mirada, un brillo que yo conocía bien, el brillo de la juventud que se cree invencible. «¿Y qué onda, abuelo?», dijo, deteniéndose a unos pasos de mí, la voz cargada de ironía. «¿Todavía puedes dar unos golpes, o los guantes ya están jubilados junto con la panza?». Señaló mi cintura, y sus seguidores rieron aún más fuerte. La vergüenza era palpable, pero me mantuve impasible. El viejo Ricardo, el toro, ya había pasado por mucho, ya había enfrentado adversarios mucho más peligrosos que la boca grande de un muchacho mimado. Solo lo miré a los ojos, sin rabia, sin desprecio, solo con una quietud que parecía irritarlo aún más. El boxeo, mi joven, es como la vida. Uno nunca deja de aprender, y el respeto es el primer golpe que se aprende y el último que se olvida, dije, mi voz baja, pero firme. Cada palabra salió con el peso de la experiencia, sin alteración en mi tono calmado. Bufó, como si mi respuesta fuera patética. «¡Ah! Ahí viene el maestro Zen. ¿Respeto?
Eso es cosa de quien no tiene punch. Quien tiene punch rompe madres y no necesita lecciones de moral. Abuelo. Su frase fue seguida por más risas y algunos, eso es campeón de sus lamebotas. Esa escena, lo sabía, era la representación exacta de lo que el público objetivo de historias de superación más detesta: la arrogancia y el prejuicio contra quien es humilde o mayor. Miguel, que estaba a mi lado, apretó los puños, lo sentí vibrar y con un leve toque en el hombro lo calmé. Era importante que él viera la escena desarrollarse, que sintiera el peso de la injusticia y, más importante, que presenciara la forma de lidiar con ella. Quería que aprendiera que la verdadera fuerza no estaba en devolver con la misma moneda, sino en mantener la dignidad, incluso ante la provocación. ¿Por qué no nos muestras lo que aprendiste, abuelo? Marco provocó de nuevo, levantando las cejas. ¿O será que tus mejores golpes se quedaron en las películas viejas de boxeo? Se burló, y uno de sus amigos incluso hizo un sonido de ding-ding, imitando el gong de una pelea. La escena era casi caricaturesca de tan cliché, pero la humillación para mí era real. Aún en 1900... Silencio. Me volví hacia el saco de arena que estaba más cerca. Era un saco pesado, uno de esos que solo los boxeadores de verdad pueden mover con un golpe. Lo encaré por un instante, sintiendo la textura áspera del cuero bajo mis guantes. Cerré los ojos por un segundo y por un breve momento los recuerdos me invadieron. Derrotas amargas, el dolor de los huesos, el cansancio que parecía nunca irse. La edad, ella no perdona, pero la sabiduría que trae, esa es un regalo. Respiré hondo, el olor a linimento y sudor invadiendo mis fosas nasales. El sonido amortiguado de las cuerdas del ring y el murmullo del gimnasio parecían alejarse. Sentí el polvo en mis pies. Abrí los ojos y el saco de arena estaba ahí, inmóvil. Marco y su séquito observaban, curiosos, esperando algún tipo de show patético. La tensión en el aire era casi cortante, sabía lo que esperaban. Un golpe débil, un suspiro cansado, no les daría la satisfacción de verme caer. No con un golpe. Mi venganza, si es que se puede. Llamar así vendría de otra forma. En el silencio que precedió al giro, pensé en mi padre, en Miguel, en todos los chavos a los que intentaba enseñar que la verdadera victoria no se mide en cinturones, sino en carácter. Fue en ese silencio denso que empecé, no con un golpe de fuerza bruta, sino con la técnica depurada de quien pasó toda la vida en el ring. El jab salió ligero, casi un toque, pero el movimiento de mi cuerpo, la rotación de la cadera, la transferencia de peso, todo estaba ahí, fluido, como si mis 45 años hubieran desaparecido por un instante. El sonido del golpe en el saco fue seco, un tuac que resonó en el gimnasio, diferente de los golpes que daban los chavos, que generalmente hacían un sonido más apagado. Marco, que esperaba algo torpe, parpadeó. Sus ojos, antes llenos de escarnio, mostraron un destello de sorpresa. La sonrisa burlona vaciló en su rostro. Yo continué, un directo limpio, la mano girando en el último instante, el peso del cuerpo proyectándose hacia adelante. El saco se balanceó con más fuerza ahora, un balanceo rítmico, controlado. No era la potencia de un joven, sino la precisión de un cirujano. Aquello, para quien entiende de boxeo, era arte. Los cuchicheos del equipo de Marco disminuyeron. Algunos dejaron de reír, sus miradas ahora fijas en mí, no con burla, sino con una curiosidad creciente. Yo sentía la energía en el gimnasio cambiar, la tensión transformarse en una expectativa silenciosa. El pequeño Miguel, a mi lado, tenía los ojos muy abiertos, absorbiendo cada movimiento, cada detalle. Le estaba mostrando a él y a todos allí que la edad no borra la maestría y que la fuerza no es solo músculos, sino mente y técnica. Añadí un cruzado, luego un gancho y encadené con una secuencia al cuerpo.
Mis golpes no eran explosivos, pero estaban conectados, fluidos, una danza de técnica y experiencia. El saco de arena se movía con una ligereza que solo quien ya sintió el ring de verdad podría imprimir. No había exceso de fuerza, solo la medida exacta, el timing perfecto. Cada golpe era un recordatorio silencioso de años de dedicación, de sudor, de sangre. Era la humildad del trabajo duro manifestándose. Vi a Marco rascarse la nuca, incómodo. Ese aire de superioridad comenzaba a desvanecerse. Sus amigos, que antes reían, ahora estaban en silencio absoluto, algunos incluso con la boca ligeramente abierta. Podía sentir los ojos de todos sobre mí. No era un espectáculo, no era para humillar, era para mostrar, con acciones, que la esencia del boxeo y de la vida va mucho más allá de la apariencia y la arrogancia. Después de unos buenos 2 minutos de secuencias controladas, me detuve. El sudor me escurría por la frente y sentía un leve cansancio en los hombros, pero la sensación de deber cumplido era revitalizante. El saco de arena se balanceaba suavemente, un testimonio mudo de mi desempeño. El gimnasio estaba en un silencio casi reverencial. Aquellos que antes se burlaban, ahora estaban pensativos. Marco permaneció de pie, mirándome. Su rostro, antes tan altivo, ahora era una mezcla de sorpresa y, me atrevo a decir, respeto. Esa sonrisa irónica había desaparecido por completo. No habló por un tiempo, solo respiró hondo, pareciendo procesar lo que acababa de ver. Era como si hubiera recibido un golpe invisible, no de fuerza, sino de verdad. Simplemente me quité los guantes con calma y los puse en el banco a un lado. El pequeño Miguel me miró con admiración y una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Esa sonrisa valía más que cualquier cinturón que yo hubiera ganado. Era el reconocimiento de que la lección había sido absorbida, que la humildad, al final de cuentas, siempre encuentra su camino para derribar la arrogancia. Entonces, Marco se aclaró la garganta. «Bueno, abuelo», dijo, la voz menos estridente, un poco más baja. «Todavía tienes algo ahí dentro». No fue una disculpa, pero fue lo más cerca que un tipo tan orgulloso llegaría. Solo sonreí, esa misma sonrisa serena, y asentí levemente con la cabeza. No había necesidad de palabras. Las acciones ya habían hablado por sí solas. Si alguna vez has sentido el dolor de ser subestimado por tu edad o por ser quien eres, déjanos un comentario. Cada suscripción al canal ayuda a mantener vivas estas historias de coraje y de cómo la fuerza interior puede cambiarlo todo. Es importante que sigamos mostrando que la humildad, al final, siempre vence a la arrogancia. Sabía que ese día sería un parteaguas, no solo para Marco, sino para muchos que estaban allí y presenciaron la escena. La humildad de un boxeador retirado, injusticiado y subestimado, había derribado la arrogancia de un joven campeón, no con un nocaut en el ring, sino con la dignidad de quien sabe su valor y la fuerza de su historia. La verdadera victoria no está en derribar al otro, sino en levantarse con honor, inspirando a aquellos que buscan la justicia y la superación. Marco la sombra. Delgado, con su habitual prepotencia, se acercó a Miguel y, para sorpresa de todos, le extendió la mano. «Miguel, ¿verdad? Tienes un buen maestro», dijo, la voz menos impostada que antes. Miguel, un poco indeciso, estrechó la mano del campeón. Era visible que el chavo aún estaba procesando el cambio de comportamiento de Marco, pero sus ojos brillaban con la satisfacción de ver la arrogancia del campeón ser afectada. Yo solo observé, con una leve sonrisa en el rostro. Ese gesto, por pequeño que fuera, era una señal de que la semilla de la humildad había sido plantada. El equipo de Marco, antes tan ruidoso y lleno de sí, comenzó a dispersarse, algunos aún con miradas confusas, otros con un dejo de admiración disimulada.
Nadie reía más. El silencio que antes me avergonzaba, ahora era de respeto. Sabía que la escena había impactado a todos, especialmente a los jóvenes pugilistas que estaban allí, absorbiendo cada detalle de esa lección. Aquellos que estaban acostumbrados a ver la fuerza bruta y la ostentación como símbolos de poder, ahora veían la serenidad y la técnica de un viejo como la verdadera prueba de maestría. «No debiste haber parado el toro», uno de los entrenadores de Marco, un hombre mayor y con una mirada más sabia, se acercó a mí. La voz baja. «Todavía tienes el fuego». Yo lo vi. Solo sonreí, asintiendo. El fuego para mí nunca estuvo en la cantidad de golpes, sino en la pasión por el deporte y en la voluntad de transmitir valores. Ese fuego no se apaga con la edad, se transforma. La mañana continuó con el entrenamiento habitual, pero el ambiente en el gimnasio era diferente. Marco, a pesar de mantener cierta distancia, estaba menos arrogante. Observaba mis movimientos con más atención, e incluso le hizo algunas preguntas a Miguel sobre las secuencias que yo estaba enseñando. Era un cambio sutil, pero significativo. El hielo se había roto, y para mí la mayor victoria no era un knockout en el ring, sino ver la arrogancia dar paso a la curiosidad, y quizás al respeto. Más tarde, mientras barría el gimnasio, el cinto, olor a sudor y polvo mezclado con el olor a cera, me traía una sensación de paz. El ring, que antes era el escenario de la humillación, ahora parecía haber presenciado una especie de redención. Pensaba en mi padre, en sus lecciones sobre carácter y perseverancia. Siempre decía que la verdadera fuerza no es derribar al otro, sino mantenerse de pie con dignidad, incluso cuando el mundo intenta derrumbarte. Aquel día no fue solo sobre una demostración de técnica, sino sobre la importancia de valores, que muchas veces son olvidados en la búsqueda de la fama y el éxito. La humildad, la paciencia, el respeto, esas son las verdaderas armas de un campeón, dentro y fuera del ring. Y yo, Ricardo «El Toro» Ramírez, un viejo boxeador retirado, tuve el honor de recordárselo a un joven arrogante y a todos los que estaban allí para ver. A medida que pasaron los días, la historia de esa mañana se extendió por el barrio. Los alumnos de Puños de Hierro hablaban del knockout silencioso de El Toro, y nuevos chavos comenzaron a aparecer en el gimnasio, curiosos por aprender no solo los golpes, sino también los valores que yo enseñaba. El gimnasio, que antes parecía un poco olvidado, cobró un nuevo aire. Era una victoria para el legado de mi padre y para la comunidad que tanto valoraba. Marco la Sombra Delgado nunca más me provocó. De hecho, en algunas ocasiones apareció en el gimnasio discretamente para ver los entrenamientos. Él nunca más fue el mismo. La arrogancia dio paso a una postura más contenida, más atenta. La lección de humildad, dada de forma tan inesperada, había sido internalizada. Y eso, para mí, era la mayor prueba de superación de todas. La capacidad de transformar la arrogancia del otro en un punto de reflexión y crecimiento. Aquel día me enseñó una verdad que siempre supe, pero que necesitaba ser reforzada. Humildad no es callarse ante la injusticia, es saber el momento justo de actuar, y actuar con sabiduría, con acciones que hablan más alto que cualquier grito. Es la fuerza que no necesita alarde, que se manifiesta en la dignidad y el respeto propio. Es la lucha que no busca derribar, sino levantar. Piensen en esto, en sus propias batallas. ¿Cuántas veces la arrogancia intentó disminuirnos? ¿Cuántas veces fuimos subestimados? La fuerza verdadera, mis amigos, no necesita gritos ni exhibicionismo. Habita en la calma, en la paciencia, en la técnica y en la sabiduría de saber quién eres y lo que representas. Es la fuerza que transforma, que inspira, que derriba la prepotencia con la ligereza de un golpe perfecto,
Comenta aquí si ya has visto a alguien subestimar la humildad de otro o si has pasado por algo similar. Compartan sus historias. Cada suscripción aquí ayuda a mantener vivas estas historias de coraje y de cómo la fuerza interior puede cambiarlo todo. Y si te gustó esta historia, si te tocó el corazón, suscríbete al canal. Esto me ayuda a seguir trayendo relatos reales de superación como el del viejo el toro.